Hola, hoy vamos a realizar un sombreado temporal de cejas con henna. Para realizar nuestro sombreado temporal, lo primero es lavarlas con champú para cejas y pestañas. Esta limpieza la hacemos con un copito para poderlo desechar y limpiar bien la zona donde vamos a trabajar para que el sombreado dure más. Ahora vamos a limpiar con un pañito húmedo. Pasamos a marcar el entrecejo, la longitud y dónde va el arco de las cejitas. En este momento ya tenemos las medidas bases de nuestro diseño. Ahora vamos a empezar a unir los puntos. Aquí estamos midiendo el ancho. Aquí unimos altura con altura y empezamos a marcar el cuerpo de la ceja. El cuerpo de la cejita de la parte de abajo siempre lo hacemos a mano alzada. Para la parte de abajo de la ceja vamos a tener en cuenta la curvatura de la ceja natural para tener un diseño más exacto. Lo mismo en la otra cejita. Lo que sigue es perfilar la ceja con microbrush. Para esto aplicamos un poquito de alcohol en el microbrush para limpiar bien y que el diseño sea más delgado. Hacemos lo mismo en la otra ceja. Una vez tengamos un diseño definido, vamos a pasar a borrar las líneas bases con un pañito húmedo antes de mostrarlo a nuestro cliente. Y así nos queda nuestro diseño de cejas. Esta es nuestra henna, que es marca propia, es la que vamos a utilizar. Si de pronto la quieren adquirir, en la descripción les vamos a dejar el link para que pregunten por ella vía WhatsApp. Ahora vamos a pasar a hacer la mezcla de la henna. La cantidad va a depender de qué tanta ceja tenga el cliente. Lo mezclamos con agua de rosas. Hacemos una mezcla que quede homogénea, ni muy líquida ni muy espesa, como tipo cremita, sin grumos, tipo así. Con el diseño previamente aprobado vamos a pasar a aplicar la henna a toquecitos. Aplicamos la henna a toquecitos para que no nos quede ningún espacio sin producto. Tenemos que procurar aplicar la henna dentro de las líneas blancas que marcamos previamente. Si de pronto se llegan a salir un poquito, pueden corregir con microbrush. Pasamos a la otra cejita a hacer el mismo procedimiento. Para darle más definición a las cejitas, mi clienta pidió un difuminado. Por eso al inicio de la ceja está un poquito más clarito que en el resto del cuerpo. Y como ella las quiere un poquito claras, las vamos a dejar por 5 minutos. Como mi clienta quiere el difuminado en las cejitas, primero vamos a retirar el inicio a los 3 minutos. Y dejamos el resto del cuerpo a que cumpla los 5. Ahora pasamos a quitar el inicio de la última cejita que hicimos. Ahora vamos a retirar el resto del cuerpo de la cejita.
La henna la podemos retirar con un pañito húmedo y agua de rosas. Pasamos a retirar la henna de la otra ceja de la misma manera. Ahora vamos a realizar la depilación. En este caso vamos a hacer la depilación con hilo, ya que es una técnica más precisa, y lo que vamos a depilar es lo que está por fuera de la marca que ya nos dejó la henna. Comenzamos por la parte de arriba. Para la parte de abajo sugerimos al cliente estirarse un poquito la piel para no cortarlo. Ahora pasamos a hacer el mismo procedimiento en la otra ceja. Con una brochita retiramos los residuos que quedaron de la depilación. Ahora lo último es darle definición a las cejas con el iluminador. Una vez aplicado el iluminador, vamos a difuminar para lograr un efecto más limpio. Hacemos el mismo paso en la otra ceja. Y así queda nuestro sombreado temporal de cejas con henna.